Kadosh, 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 Kadosh. Salmo 23. Yahweh es mi pastor. Otras versiones, el Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Restaura mi alma. Me guía por las sendas de la justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderecerás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida. En la casa de Yahvé moraré por largos años. Amén a la palabra de Dios. ¿Quién no conozca este salmo? Un salmo de consuelo, un salmo que toda la gente lo conoce, mismo aquellos que no son creyentes. En Estados Unidos es común, cuando alguien muere, se lee este salmo. Muchas de las veces se trata casi como un ritual. Y lo tomamos de una forma bastante al de leve muchas veces. Porque cuando empezamos a leerlo, ya le damos un parón. Es verdad que aquí hay muchas misericordias, muchas bendiciones para nuestra alma, pero solo el inicio de este salmo nos es necesario un parón. Reparad, Yahvé es mi pastor. Otras versiones, el Señor es mi pastor. Lo exprimimos. Es verdad que la idea del pastor usurpa la grandeza de lo que está antes, porque dice Yahvé. Yahvé es aquel que es el mismo ayer, hoy y mañana eternamente. Nosotros, cuando nos presentamos muchas de las veces sin saber, estamos haciendo una mentira. Hola, soy Pedro. No es verdad. Deberíamos decir semánticamente, hola, estoy siendo Pedro. Porque mañana cambiaré, para mejor deseamos. Porque mañana, infelizmente, pecaré. Porque dice la palabra, 7 días cae el justo. 7 veces al día cae el justo. Pero el Señor no. Por eso solo Él puede decir, yo soy. Yo soy el mismo ayer, hoy y mañana eternamente. Yo soy el Señor. Y para que Él sea nuestro pastor, primero tiene que ser nuestro Señor. Muy bien. Pedro, es que el Señor es mi pastor, pero primero tiene que ser nuestro Señor. Y el Señor nos transmite una idea de señorío. Y es verdad, porque nosotros somos sus siervos. Y en el original la palabra siervos, que es dolo, significa esclavos. Y un esclavo no hace su propia voluntad. Un esclavo tiene que sujetarse a la voluntad de su Señor. Entonces queremos mucho que Él sea nuestro pastor, que nos guíe como ovejas, que nos alimente, que nos sustente, pero primero tiene que ser nuestro Señor. Primero tenemos que sujetarnos a todos los mandamientos y sus voluntades que son decretadas. No pasa nada, escuchar, no pasa nada. Para que Él sea nuestro pastor, tiene que ser aquel que dicta su voluntad y nosotros nos sujetamos. Todo empieza ahí. Y la pregunta que te hago, ¿quieres que Él sea tu pastor? Primero que sea tu Señor. ¿Cuándo? Siempre. Es que yo, tú no eres nada. Es que yo soy así, tú no eres nada. Es que me parezco con mi madre, con mi padre, tú no eres nada. Él es tu Señor. Y tiene que ser tu Señor siempre. Entronizado en tu corazón, en tus decisiones, en la compra en el supermercado, en la cama durmiendo, en internet, en el ordenador, en el lavabo,
en el trabajo, con tu familia, siempre. Y para que Él nos pastoree, tiene que ser nuestro Señor. Es que no puede pastorearnos si no es nuestro Señor. Solo podemos servir a un Señor. Dice el texto. O amamos uno o aborrecemos a otro. No podemos servir a dos. No podemos tener dos pastores. O tres, porque ponemos muchas veces también nuestra voluntad. Porque decimos, es que el diablo es terrible. Es que el diablo me mueve. No, ¿cómo que el diablo? Vamos a Jacobo, a Tiago, y nos dice que somos atraídos por nuestra propia concupiscencia. Por nuestros propios deseos. Ahí no está el diablo en ese texto. Somos nosotros que nos queremos hacer señores de nuestra voluntad. Entonces, cuando la piedra angular, cuando el fundamento se planta y Él se torna Señor de todas nuestras voluntades y deseos, ahí nos va a pastorear. Y ahí se torna nuestro pastor. Y nos dice el texto, nada me faltará. Atención, porque este texto no original não dá uma ideia de que muito teremos. Não dá uma ideia como se Deus for um Aladín que hacemos assim e nos dá o que desejamos. Não, não. O original diz, de nada tereis escassez. Essa escassez que nos habla em Mateus 7. Se visto os lírios do campo como nem Salomão vestiu. Se cuida das aves do cielo, como não nos vai dar o pão e o vestir? É disso que nos habla. É do Padre Nuestro. O pão de cada dia nos dá hoje. É desse sustento. Pero melhor aún, nos ha suprido um sustento que nem nossas capacidades, nem nossos atributos, nem nossas finanças poderíamos ter. Es un sustento eterno, pagando por nuestro pecado, librándonos del infierno y por gracia nos conduciendo hasta el cielo. Ese es el sustento. Y de ese sustento nunca nos faltará, porque Jesucristo nos supre diariamente. Entonces, si miramos nuestras necesidades como terrenales, geográficas, temporales, Señor, es que no me has dado esto. Señor, ¿cómo me falta esto? Pero si miramos eternamente, la mayor necesidad que teníamos, que era eterna, Señor, ya me lo has dado todo. Y todo no es material, es una persona, es Jesucristo. Se dio, se despojó de su gloria a venir a este mundo para morir en una cruz y pagar por una deuda que nosotros nunca podríamos pagar. Y perdonad, hermanos, que me emocione. Que las emociones no usurpen la profundidad de lo que estoy hablando. Y este texto es tan real que esta alegoría de un pastor de ovejas, animales, este trato nos sigue aprofundizando aún más en el versículo 2. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar. Es muy interesante, porque yo la mayor parte de mi vida en el Señor, siempre que leía este texto, imaginaba que llegaba a los tiernos pastizales e iba a comer. Pero el texto no dice eso. El texto nos dice, en lugares de tiernos pastizales me hace descansar. Ou seja, o suprimento de que nada me faltará não hace que lleguemos a los verdes pastizales e comamos, hace que lleguemos ahí e nos reposamos. Como que diciendo, ya estamos saciados. E los pastizales não é essas imagens românticas de um jardim verde, perfeito, com flores. Não. Estamos falando de uma alegoria que se passa no deserto. Que os lugares verdes são muito poucos. Que temos que passar por los valles de la sombra de la muerte, como vamos falar depois. Então, são muito escassos os oásis. Por isso é que o povo de Israel era nómada. Porque tinha que cambiar de local para encontrar esses oásis que cambiavam consoante a época da lluvia.
Pero não é que vou em um jardim e me vou deitar aí. Havia um trato, havia um caminhar, havia um sofrimento. Pero nesse trato, nesse caminhar, nesses desertos, se dormiam, descansavam em los tiernos pastizales. Já estavam saciados. Senhor, es que estou no deserto. Senhor, es que não tenho pastizales. Como não? Incrédulo, deja de mirar tu vida e tus necessidades terrenales. Ele já ha suprido o que te faltava. Que era um câncer terminal, chamado pecado, que te afastava eternamente de sua presença. Ou melhor, da maioria de seus atributos, porque no inferno vai estar aí sua presença, sua justiça, transformada em sua ira. Já nos saciou. En la cruz, quando derramou a ira sobre seu Hijo, essa ira foi saciada e por graça hizo que miráramos para Ele, nos vimos pecadores e dizer, Senhor, já estou saciado. Porque en la cruz tenho todo o que necessito para viver eternamente contigo. Junto a águas de repouso me conduce. É muito alegórico este versículo. O Senhor não ha puesto a imagem de uma oveja animal para ilustrar nossa vida, porque sim. Vamos elegir a oveja. Não, há muitas similitudes. Muitas semelhanças, melhor dicho. A oveja é um animal que se assusta muito rápido. Para ter a noção, se o agua está turbo, a oveja não vai beber. Se pone nerviosa e pode hasta morir de sede. É necessário que o pastor lhe dê água de sua própria mão. Há imagens que podeis buscar na internet em que os pastores têm uma botella de água de plástico como esta e para que a ovelha não se muera, pilha água de sua própria botella e lhe dá na boca da oveja. E assim é o Senhor com nós outros. Sabe que somos assustadiços. Sabe que somos débiles. Sabe que nos assustamos muito rápido. Por isso, nos ha dado o água da vida mais limpio que há. Nuestro Senhor Jesucristo. Que com Ele não nos assustamos. Em Ele há santidade. Em Ele nos sacia. Em Ele há mananciales de água viva. De sua mano nos hace beber. Glória ao Senhor. E aí restaura nossa alma, como diz no início do versículo 3. Pero saltamos ao 4 e já volveremos ao 3. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. Aunque venga la enfermedad, aunque venga el dolor, aunque abra la nevera y solo tenga un plátano, aunque mi hijo esté enfermo, aunque tenga ese jefe pesado, aunque ya tenga casi 100 años y estoy para morir, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Dónde está el peso y el fundamento de no temer? ¿En aquello que no sabemos? ¿En aquello que nos conocemos? ¿En aquello que no somos? No, porque el texto sigue y el fundamento está después. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y ahí está la fuerza. La presencia de Dios en nosotros es el descanso, es el fundamento. Y muchas de las veces nos tambaleamos entre el valle de la sombra de la muerte. Atención, porque no nos está hablando de muerte directamente, nos habla de la sombra. Una sombra y ya nos asustamos. Pero cuando miramos a Él, cuando miramos al Eterno, cuando miramos el fundamento, no tenemos mal alguno. Y en realidad, este valle existía. Era un local que estava supostamente entre Jerusalém hasta Jericó. E aí as ovelhas tinham que passar. É um local que podeis também buscar fotos na internet, com muitas rocas, íngreme, em que para passar por aí só tinha um caminho muito estrechito. E tinham que poner-se as ovelhas em cola para poder passar aí. E como uns animais tão assustadiços, tão temerosos, que também são cegos, só podem ver hasta 5 metros, se diz. Como me vão passar por aí?
Se uma oveja se põe nerviosa, pode poner em causa todo o rebanho. Atenção a isto. Se uma oveja se põe nerviosa aqui, pode poner em causa todo o rebanho. Então, para que ela não se perdera nesse caminho, o pastor se ponía delante. E hacía sonidos com sua boca. E as ovejas escuchavam sua voz no vale de la sombra de la muerte. Iban detrás de su pastor, tranquilamente. Que não se acuerde Juan 10. De que o Senhor nos conhece. De que nós outros escuchamos sua voz. Ele nos conhece por seu nome. Todo é Ele. Em Ele temos todo o descanso. Quando nos miramos a nós outros, perdemos a mirada de lo que Ele hizo por nós outros. E este vale de la sombra de la muerte não só tinha o peligro del camino, pero também tinha o peligro de los salteadores, de los animales ferozes que veniam para usurpar as ovejas, que se escondiam entre las rocas. Por isso o texto sigue e diz: tu vara e tu callado me infunden aliento. Esta vara e callado era um instrumento que tinha 3 funções. Era um instrumento que servia a parte redonda para rescatar as ovejas que caíam em agujeros, que se iam perder por esses desfiladeros, e para que não se fuera, las pillava, las traía de volta ao redil. Tinha uma punta meio afilada, que era para afastar os perdedores, que era para afastar os inimigos. E tinha uma função muito especial, que era para tocar as ovejas, para corrigirlas, para disciplinarlas. Esse bom pastor necessitava de tocar suas ovejas, de dar-lhes com a vara, porque como eu falei, se uma delas se extraviara, podia poner em causa todo o rebanho. Podia poner em causa que se fueran por aí abaixo. Por isso é necessária a disciplina. A nós muitas das vezes não nos gusta que o pastor nos discipline. E pior, é que do púlpito não o recebemos, mas quando nos disciplina individualmente é porque me lo diz a mim, porque não diz ao outro. É porque a lo mejor é necessário para que todos podamos caminhar detrás do Senhor, porque somos um corpo. Não nos gusta a disciplina, mas é necessária para trazer-nos de volta ao redil. E nosso Senhor, esse bom pastor, que se uma oveja se perde, vai detrás dela, Ele traz hasta as 99 ovejas. Abrimos em Provérbios 3. O versículo 11. Atenção como empieza este texto. Não está dizendo, atenção persona, atenção tu, atenção incrédulo. Nos diz, hijo mío, no menosprecies el castigo de Dios, ni te fadigues de su corrección, porque Yahvé al que ama disciplina. Aqui estamos perante um problema. Se o Senhor não te está disciplinando, é porque ao melhor não eres seu hijo. É tudo o contrário de lo que imaginamos. É que muitas vezes pensamos, é que Deus me ama, me vai cuidar como nunca. Porque aqueles que Deus disciplina não estão em Ele. Atenção, porque se nossa vida há falta de disciplina, principalmente através da palavra quando la leemos, é que ao melhor não somos seus hijos. É que ao melhor Ele não é nosso Senhor. E o texto fundamenta esta ideia com o versículo que vem depois, bastante visual. Vejam bem, no 12. Leemos o final do 12 e continuamos. Porque Yahvé, al que ama disciplina, como el Padre al Hijo a quien se complace. Padres, quando disciplinais vuestros hijos, ¿es para su mal?
Claro que no. Es porque lo amáis. Porque si no amaras vuestros hijos, no los ibas a disciplinar en su error. Lo entregabas a su propia concupiscencia. Y así hace Dios en Romanos 1 y 2. A los pecadores que están con la mente cauterizada, los entrega a su propia concupiscencia. Porque no son sus hijos. Pero a sus hijos los disciplina. Y tú como hijo, si no te gusta la disciplina del Señor, es porque no te gusta su amor. ¿Están entendiendo de lo que estamos hablando? Entonces, gloria a Dios por esa disciplina. Por esa noción de pecado. Porque es ahí que vamos a disfrutar de la cruz. Es ahí que vamos a disfrutar del amor de Jesús en la cruz. Y sujetarnos a sus mandamientos. Porque aquel que me ama, guarda mis mandamientos. Aquel hijo que ama al Padre, se sujeta a sus mandamientos. Se sujeta a la ley en su casa. Aquel que ama al Padre, se va a sujetar de Génesis a Apocalipsis. Señor, es que no entiendo, pero tú lo has escrito. Espíritu Santo, ayúdame a someterme. E seguimos no Salmo 23, regressamos. Aderezas mesa diante de mim, na presença de mis angustiadores. Muitas das vezes, a disciplina do Senhor hace com que tenhamos uma paz sobrenatural. No Salmo 1 nos diz para nos sentarmos em mesa de escarnecedores. E agora nos diz que nos sustenta ante nossos angustiadores. É que a disciplina do Senhor e o trato é muito distinto de como nós imaginamos. E para que lo entendáis visualmente, vos vou contar uma história verídica. Não me gusta poner muitos exemplos em la palavra extra-bíblicos, pero este texto nos é necessário para entender melhor o que estamos falando. Se cuenta uma história verídica, aún antes de existir as imagens digitais, de um grupo de pessoas que han ido a Israel a hacer un viaje. Turistas. En ese viaje se deslocavam de Israel hasta el Egipto, querían visitar el monte Sinaí. En el camino se depararon con un grupo de pastores que estaban apacentando sus corderos. Que a los días de hoy no puedes ver si vas ahí. Los turistas pararon, empezaron a tirar fotos y han pedido al guía para salir a tirar fotos. Sacaron las fotografías, estaban muy emocionados con el momento. El guía les ha dicho que tenía que ser rápido porque en ese entonces las relaciones entre Israel y Egipto no iban muy bien. Y aún no siguen. Pero pasa algo. El pastor pilla una oveja pequeñita, le pega en una pata y la rompe. Y después la empieza a poner una venta. Y los turistas enfadados con las situaciones, ¿qué ese loco está haciendo? Empiezan a hablar con el guía turístico, ¿qué está haciendo? Voy a hablar con él. ¿Qué este hombre está haciendo? No hay derechos para los animales aquí, qué bruto que es. Y el guía fue a hablar con el pastor, y ahí gesticulando en árabe, hablando, vuelve y explica a los turistas. Mira, el pastor me ha contado que esta oveja era muy rebelde. Ya se había perdido varias veces. Una vez se perdió tantos días que había pensado que tenía muerto. Un amigo la encontró, tenía su lana danificada, casi murió. Hoy casi una cobra le pica y la mata, por irse sola. Me era más fácil enviarla para el matadero, pero la amo tanto que la quiero tratar. Y cuando rompo la pierna, ella no consigue huir para lejos y camina con las otras ovejas. Y estos pastores colocaban sus rediles, muchas de las veces, a 4 kilómetros de los oasis. Y tenían que en ese desierto hacer caminadas hasta los oasis donde estaban los pastizales. Y esa oveja con la pierna partida tenía dificultad de caminar. Los pastores tenían que pillar en su pecho o colocarlas en sus espaldas. Y el Señor hace lo mismo con nosotros. Muchas de las veces necesita rompernos la pierna para que caigamos de rodillas a los pies de la cruz y decir, Señor,
llévame tú de tus brazos, ya no puedo más. Pero esa oveja, cuando la herida cicatriza, ya está habituada al redil y a su pastor. Y ese dolor cuando cicatriza, entendemos el amor del pastor y no queremos más salir del redil. Por eso, gloria a Dios por su disciplina. Y ahí comeremos tranquilamente entre nuestros angustiadores. Es que me ha dicho esto, es que me ha dicho aquello, es que este es un pesado. Y nos sentamos y comemos una tortilla tranquilamente. Gloria a ti, Señor, por tu disciplina. Has ungido mi cabeza con aceite. Y perdonadme un ejemplo más verdadero. Las ovejas en el desierto muchas veces son atacadas por bichos, por insectos. Y se ponen sus frentes hasta el punto de que pueden poner larvas en sus narices, que le pueden llegar al cerebro, incomoda mucho. Y ese dolor y ese incómodo hace con que sus frentes se toquen las piedras hasta el punto de poder suicidarse por el incómodo de los bichos. Y para que eso no pasara, los pastores ungían sus frentes con aceite. Y con el aceite venían los bichos y no podían posar ahí. No podían colocar sus larvas. Es que ahora nos vamos al supermercado y compramos un ungüento, un aceite. Pero en esos tiempos no. Era algo muy valioso. Era algo de mucha estima. Y a lo mejor aceite era dado a las personas para refrescarlos, para ungirlos. Y los pastores lo ponen en sus ovejas. Para que esos enemigos no las destruyan. El Señor en nosotros ha puesto una unción que nunca la podríamos pagar. Para que la unción del Espíritu Santo estuviera en nosotros, ha tenido que dar lo más precioso, Jesucristo en la cruz. Y ahora nos da una unción que nos dice la palabra, maior é aquele que tenho dentro do que aquele que está no mundo. E o inimigo já nos pode tocar. Estão vendo a grandeza de lo que estamos falando? Brutal, Senhor, glória a ti. Mi copa está rebosando. No sé si decirlo, para no cargar mucho con ejemplos. Es que es mucho visual, muy visual. Permíteme un ejemplo más, hermanos. Mi copa está rebosando. Se cuenta, una tradición oral, se cuenta. No se sabe si es bien real, pero es muy ilustrativa. Lo creo que sí. Porque cuando alguien recibía un visitante, para no pasar por el incómodo de decirle que ya está, que te vas de tu casa, que lleves tu familia, para no pasar por ese incómodo, porque la palabra también nos dice, para no pasarnos mucho tiempo en la casa de nuestros hermanos, para que no nos odie. Muchas veces sabemos que somos pecadores y podemos llegar al punto del roce. Entonces se ponía una copa a la entrada. Si esa copa estuviese media, aún teníamos un tiempo ahí en casa. Si esa copa estuviera medio vacía, es que ya está en el límite, vete de aquí. Si esa copa estuviera llena, es que esa familia aún tenía un tiempo en su casa. Pero es que en este texto no nos habla de una copa llena. Dice, mi copa está rebosando. Y esta copa es la copa del Señor. Y su copa rebosando, lo voy a juntar con el texto final. En la casa de Yahvé moraré por largos años. El Señor está preparando morada para nosotros, para eternamente vivirmos con Él. Es que no son 80 años, es que no son 100 años, es que no es una vida eternamente. Y tenemos que enseñar a nuestras almas de una vez por todas la noción de la eternidad. Y cuando miramos la eternidad, todo el temporal va a caer como naipe de cartas. Muchas de las veces nuestra fe es nublada. Nuestra fe es corta. Nuestra fe es temporal. La pregunta que viene, Pedro, ¿pero cómo este pastor nos puede amar tanto? Cuidar tanto?
porque soy portugués, porque soy español, porque tengo una carrera, porque tengo un máster, porque soy un buen negociante, porque tengo una buena familia, porque tengo mucho intelecto, porque he estudiado la Biblia muchas veces. No. El fundamento de todo lo que estamos hablando lo encontramos en el versículo 3. Restaura mi alma, me guía por las sendas de justicia, por amor de su nombre. Es que no es tu nombre, es que no es lo que tú haces, por amor de su nombre es todo en Él. Él se ama a sí mismo y por su zelo, por su gloria, por su amor, hace todo esto por nosotros. Y es un pastor distinto de todos los demás. Todos los pastores se benefician de las ovejas, de su lana, de su leche, de su carne. Este pastor al revés, ha dado su vida por sus ovejas. Son las ovejas que se benefician del pastor. Brutal, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y perante todo esto, tenemos que plantearnos, ¿somos ovejas o somos cabritos? Sabemos que en Mateo 25, cuando venga el Señor, separará las ovejas de los cabritos. Al pastor, al compañero de trabajo, al vecino. Podemos disfrazar. Ya con nuestras mujeres, nuestros hijos es más difícil, ya nos conocen más. Pero hay un problema, es que el Señor sabe lo que pensamos, lo que sentimos. Ante Él, con todo respeto, estamos desnudos. Y podemos venir aquí y poner un personaje, levantar la mano, decir aleluya, poner una ofrenda. Si pudiéramos colocar aquí en esta pantalla todo lo que has pensado solo hoy, todo lo que has sentido solo hoy, simplesmente la persona que esté desde el lado delante, la vergüenza que vamos a pasar. A lo mejor nunca más podríamos aquí los pies. ¿Cómo queremos vivir en la casa del Señor por largos años eternamente? Que Él conoce todos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y no estoy hablando de la salvación por nuestros méritos. Ya he puesto el fundamento anteriormente. Pero aquel que es salvo tiene que cambiar. Si no estamos haciendo de Dios mentiroso, ¿sabéis por qué? Porque Dios ha dicho, la obra que yo empecé, yo mismo la voy a perfeccionar. Entonces, si Él no está perfeccionando la obra, algo está pasando. Entonces vendrá a separar las ovejas de los cabritos. Y el cabrito y la oveja son muy distintos. El cabrito se va solo, se sube a lugares altos, que nunca vi esas imágenes de un cabrito en la punta de una piedra, en un tope de una montaña mirando. Es altivo, tiene unas puntas para defenderse. Brinca, salta, saltos altos, pasa barreras solo. La oveja no, gordita, débil. Aleluya. Gloria tenga el nombre. Necesita del pastor, assustadiça, se diz que é ciega, que pode ver poucos metros, que vos hace lembrar que não vivimos por vista, vivimos por fé. Fé em aquilo que tudo que falei anteriormente é o fundamento pelo qual somos ovejas. E ante todo isto, temos que plantear como nos comportamos, como vivimos, porque Ele ha dado sua vida por nós. E termino com uma história que nos hará muito bem. Se diz que uma vez hicieron um concurso de locução de rádio. Muitos candidatos foram aí ao concurso e se apuntaram. Pero esse concurso tinha algo muito especial. É que poderias elegir o texto que ibas a falar na locução de rádio. E os votantes, os participantes, melhor dicho, eligieron el Salmo 23. Entonces fueron ahí muchas personas a ese concurso perante los juris, el jurado, con muchas técnicas,
colocación de voz, con muchas herramientas, con años de locución, y hablaban de memoria el Salmo 23. Y los jurados analizaban, ponían sus notas, viam sus técnicas, sus formas de hablar, su gesticular, su intelectualidad y daban su voto. Hasta que llegó un hombre anciano, desprovido de técnica, desprovido de colocación de voz, desprovido de capacidades de locución, y conmovió al jurado. ¿Sabéis por qué? Porque los demás conocían el salmo del pastor, pero ese hombre conocía el pastor del salmo. ¿Qué conoces tú? Son técnicas, es la hermenéutica, es la exégesis, es la teología, es aquello que yo sé, o conoces el pastor del salmo. ¿Descansas en tus capacidades o en su nombre? Glória a Ele por Jesucristo. Porque sem Ele estaríamos perdidos eternamente no infierno. Glória a Deus por el arrependimiento. Glória a Deus por el quebranto. Glória a Deus por su disciplina. Glória a Deus por el buen pastor. Oremos ao Senhor.